No me quiere entrar a la aplicación del periódico. Al aire, por favor. Estamos al aire. No me quiere entrar a la aplicación del periódico, por favor. ¿Ya estás en la página del periódico? Ya estás al aire. Amigos de la patria, tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches para quienes nos siguen en el exterior y muy buenos días para quienes acaban de despertarse. Estamos en este momento en el set del matutino La Patria y tenemos un invitado muy especial. La carrera electoral ya está en marcha en nuestro país y bueno, ya nos están visitando los candidatos quienes pues seguramente nos van a explicar sus propuestas, nos van a hacer conocer sus inquietudes en relación a este proceso electoral que a propósito es sui generis, tenemos una pandemia de por medio, otros han calificado como la elección de la muerte por el tema de la salud sobre todo, pero este término también se adapta a una elección de la muerte porque se define el destino de nuestro país. Y en esta oportunidad tenemos, les decía, un invitado muy especial, es Luis Fernando Camacho, quien es el líder de la organización política Creemos. Luis Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la alta tierra de los Urus y un gusto tenerlo acá. Muy buenas tardes, muchas gracias, un saludo a todo el pueblo orureño y a todos quienes nos ven desde afuera en este periódico que no solamente es referente en Oruro, sino también en Bolivia. De verdad que es un honor, es un placer y gracias por darme la posibilidad de dirigirme a este noble pueblo y también de darle posibilidades a resolver sus dudas. Estamos a un mes y días de las elecciones generales 2020 y lo decía hace rato, va a ser una elección sui generis, estamos en tiempo de pandemia, estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria muy complicada, pero creo que el reto de los candidatos va a ser, primero, cómo encarar esta campaña, segundo, cómo acercarse a la gente en relación a qué es lo que ustedes, digamos, tienen como propuestas y recoger también el sentir del ciudadano, que es lo más importante, porque los candidatos ahora no solo pueden o tienen que hablar y hablar, sino también tienen que escuchar, y no me refiero a un viejo discurso anterior, sino tienen que escuchar en el sentido de recoger también las propuestas, las necesidades, conocer la problemática de la ciudadanía. Así es, usted bien lo dijo, lamentablemente nos han llevado a un escenario en el que el pueblo boliviano está obligado en decidir si no ir a votar por cuidar su vida, su salud, quedarse en casa, se cayó la cámara, quedarse en casa, ver la forma de... Se pusieron de acuerdo en llevar un proceso en poner en riesgo la vida de los bolivianos. Para nosotros no solamente es complejo el día de las elecciones, para nosotros es complejo inclusive el ir a pedir el voto, porque pedir el personal y cercana a la gente es lo que nos ha caracterizado de poder generar siempre la lucha. Y hoy por hoy obviamente el tema de la propuesta. No podés ir a tocarle la puerta a una persona sin saber si tiene miedo a la muerte, si tiene miedo a enfermarse, si tiene trabajo, si comió la noche anterior, si tiene miedo que le traigas el virus cuando estás tocando su puerta. Entonces es inviable. Entonces, bajo un escenario donde obviamente la presidenta no sale porque tiene obviamente pagada en medios de comunicación la propaganda y los demás candidatos que tampoco están acostumbrados a salir, hay de alto riesgo también. Entonces la oportunidad que tenemos nosotros de poder recorrer las calles como lo hemos hecho, no vamos a poder hacerlo con la libertad que queríamos. Entonces buscaremos los mecanismos, sea en los medios de comunicación, en las redes, pero de la manera más próxima que podamos llegar al pueblo. Aquí hay un detalle, ¿no? Y este proceso electoral va a poner a prueba también la inteligencia de los candidatos, va a poner a prueba la creatividad de las organizaciones políticas para saber cómo se puede hacer campaña. Y creo que las redes sociales son una respuesta, creo, muy clara a esta problemática. Ustedes ya han diseñado este tipo de campaña, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a visitar a la gente? ¿Va a ser complicado hacer reuniones en multitud? No, va a ser complicado, obviamente. Si el día de tocar la puerta a un boliviano para pedirle el voto es complicado, va a ser complicado tener aún más el aglomerar gente.
nosotros vamos a tener ese reto clarísimo en redes sociales, medios de prensa, generar los videos, las propuestas en cápsulas. Necesitamos llegar lo más cercano a la población y a cada región para darle a conocer nuestra propuesta, nuestro compromiso y sobre todo la responsabilidad en la que estamos entrando en un proceso electoral. Hay una consulta que quiero hacerle, Luis Fernando. ¿Ustedes han hecho un diagnóstico de cómo está el país? Hasta ahora tenemos ni por parte del gobierno la realidad en la que vive el país en la actual crisis económica, ni de la salud ni de la economía. Desde los test, normalmente cuando dicen no hay caso es porque no hubo test. O sea, y cuando hay, estamos con días atrasados. No tenemos ni la realidad actual de cómo está la situación de la pandemia ni la economía. Sin embargo, nosotros hemos ajustado el plan de gobierno en función de lo que podemos nosotros ver que está sucediendo. La cantidad de gente que se está quedando sin trabajo, las empresas que están cerrando, la realidad que va a tener Bolivia terminada la pandemia desde el punto de vista de la actualidad. Que el plan se irá acomodando en función de cómo esa realidad vaya variando en función de los factores económicos y obviamente de la salud. Sin embargo, sí hay un proyecto que hemos elaborado hasta lo que hay ahora y que se va actualizando constantemente en nuestra página. Económicamente, antes de la pandemia, ¿Bolivia estaba bien? Ya Bolivia venía en una recesión hace tiempo. La lógica del socialismo y el comunismo obviamente es en hacerse responsable como Estado de las necesidades en realidad de la economía, meter mano en la economía. Y esa no es la labor del gobierno. La labor del gobierno, con una lógica objetiva y real, es generar condiciones al pueblo y al inversionista para que lo haga. Y cuando hablo del inversionista, hablo del empresario más grande hasta el comerciante más pequeño, quien vende papa frita, quien vende habas, quien vende chicle, porque es el que te genera el movimiento económico del país. En la lógica socialista y en todos los candidatos es la misma propuesta con un poquito de decoración. Está en la misma lógica de que el Estado se debe hacer responsable. Nosotros no compartimos. Debemos generarle condiciones al que está apostando por el país, se las está jugando, que genera empleo, que mueve la economía, que podemos generar exportaciones al sector productivo, al sector industrial, al sector comercial. Aquí en Oruro, sobre todo, que es tan fuerte el comercio, usted sabe, y sin embargo el gobierno siempre ha buscado de cómo matarlo, inclusive tributariamente. El gobierno debe generarle condiciones, darle posibilidades de tener incentivos tributarios, de darle seguridad jurídica, que es lo que no tiene, para que el inversionista pueda invertir y moverle a la economía. Esta mañana, a través de medios de comunicación nacionales, internacionales, veíamos algunas declaraciones de Morales en el sentido de las encuestas. Él hacía referencia a las encuestas y justamente se refería a usted en el sentido de que, bueno, según Morales no va a alcanzar ni a ser alcalde de Santa Cruz. Sin embargo, ¿qué podemos decir de las encuestas? ¿Podemos leerlo el mensaje? No lo tengo en este momento, pero eso es lo que... Pero más o menos tener el contexto del sí, mensaje. Por favor, vamos a pedir a producción que nos ayude, nos colabore, por favor, con la búsqueda de ese tema. Entonces, le decía, ¿cómo revertir el tema de las encuestas? En el último tiempo, en el proceso anterior, nos hemos dado cuenta que las encuestas son manipulables. Entonces, ¿cómo revertimos eso? ¿Cómo le hacemos entender a la gente de que esas encuestas no son las correctas? Así como estamos teniendo el momento histórico en definir, y que no lo hemos definido nosotros, sino la vieja política con el movimiento del socialismo, que son lo mismo, entre definir si vivir o tu democracia, vamos a tener que ir, ya estamos yendo a un proceso en el cual nos han impuesto, y dentro del marco de ese proceso, obviamente tenemos que ser realistas. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por la encuestitis que siempre ha generado. Evo Morales en las anteriores elecciones aparecía con un porcentaje que ni siquiera con el fraude que hizo pudo alcanzarlo. El pueblo es demasiado sabio, es noble. El hablar de encuestas, ya el pueblo se ha dado cuenta de que las encuestas no le marcan la línea, sino que ya son demasiado burdos. Un día sale el más con 40, otro día con 20, un día el otro para arriba, el otro para abajo, unos así. Entonces, creo que el hablar de la encuestitis y girarnos en la encuesta o hablar de quién está arriba es claramente una muestra de lo que genera quienes están en el Tribunal Electoral,
que son quienes han pactado con Evo Morales y el actual gobierno, que generan las condiciones para que quien es el único que puede hacer que Evo Morales no vuelva, y si vuelve pague por su delito, es Luis Fernando Camacho, y hay que tenerlo de último. ¿Por qué? Porque todos han pagado las encuestas en función de lo que están haciendo. O sea, todos han sido parte de lo que es generar el que estemos de último. Entonces, es un momento en el cual nosotros generamos la esperanza de ser ese cambio, esa renovación de la lucha democrática con el compromiso de cambiar Bolivia, y pues será el pueblo con su nobleza y su grandeza que pueda definir con su voto, ajeno a lo que este gobierno y el Tribunal Electoral en complicidad con el movimiento del socialismo ha llevado adelante estas encuestas. Bueno, acá tenemos, dice Camacho primero dijo que era cívico y no político. Luego fue el candidato que grabó a su vice. Después hicieron las paces con dinero de por medio, dice él, ¿no? Ahora no sabe qué inventar para bajarse de la candidatura. 5% y cayendo no le va a dar ni para alcalde. El único que cayó es Evo Morales. Y no solo cayó, sino huyó como un cobarde por corrupto, por narcotraficante, por pedófilo, y ahora nos ataca porque sabe que nosotros somos, o yo y mi persona, el único que no va a pactar con él. Entonces, si no le preocupara, no tuviera por qué dirigirse, ¿no? Sin embargo, sabe de que nosotros tenemos ese compromiso de que vamos a llegar al gobierno y de la presidencia vamos a encargarnos de que Evo Morales sea procesado por los delitos que cometió. Y vamos a asegurar de que no vuelva a tocar a una sola niña más. Ese es un compromiso que hemos hecho con Bolivia. Hablemos ahora de los proyectos, del programa de gobierno que tiene, creemos. ¿Tiene algún pilar o tiene varios pilares? ¿En qué radica o cuál es su punto clave para que la ciudadanía, digamos, pueda confiar en Creemos? Nosotros tenemos un plan que está basado en 6 pilares fundamentales. Tenemos más de 200 propuestas, no solamente a nivel nacional, sino también en las regiones, pero básicamente está fundamentada en 6. Lo que es la transformación política, lo que es la transformación económica, lo que es la transformación de la justicia, lo que es la transformación de la tecnología, y también tenemos lo que es la transformación del sistema real de la descentralización. Basado en esos grandes pilares, nosotros hemos diversificado que lo que es la transformación política, necesitamos transformar el sistema político. Hasta la fecha, la política ha sido un negocio para todos, no solo para el gobierno de Evo Morales, que se enriqueció y públicamente se ha llevado camiones de dinero, y sin embargo tenemos a un candidato a la presidencia por el MAS, que fue ministro cuando Evo Morales se llevó los camiones del Banco Central. Entonces, y ahora nos dejó sin un sistema de salud por robar. Tenemos un actual gobierno transitorio que nos dejó sin respiradores. Mientras el pueblo esperaba un poco de oxígeno, solo se lo dieron a Evo Morales haciendo lo mismo que hacía. Esa transformación política debemos cambiarla desde el escenario, desde el proceso eleccionario, que el pueblo sea candidato sin necesidad de un partido. Necesitamos cambiar la visión de lo que es Bolivia. Necesitamos generar esperanza para que la política sea una vocación de servicio y no una manera de producir dinero ni de enriquecerse. La transformación económica, que debemos pasarle la posta al sector privado, al sector de que la inversión, desde el comerciante, el industrial, el empresario grande, el mediano, el pequeño, la base del pequeño empresario, del mediano empresario, generarle condiciones al joven de que invierta, que consiga trabajo. El gobierno tiene que darle la posibilidad de darle condiciones, seguridad jurídica, incentivos para que puedan trabajar libremente. Y también tenemos la transformación de la tecnología, que queremos innovar todo el proceso. Tenemos que cambiar todo lo que ha sido. Siempre llegamos tarde a todo. Siempre llegamos tarde a todo en la tecnología. Tenemos que ordenarla, tenemos que reorganizar lo que son las empresas públicas que se han convertido en un botín del Estado. Tenemos que hacerla dinámica, tenemos que institucionalizar muchas, como aduana, la renta. Tenemos que institucionalizar el sistema de cómo elegir la justicia. La justicia debe ser una transformación total, porque solo ha servido para manejar políticamente las decisiones frente a quienes no quieren hablar o no quieren decir lo que quiere el gobierno. Perseguir, como decimos vulgarmente. Queremos transformar, pero sobre todo queremos también hacer una transformación de la economía, y necesitamos hacer una descentralización. ¿Y en qué basamos? En que necesitamos llevarle a cada uno de los departamentos la posibilidad de darle los recursos, pero que puedan definir en qué lo gastan. No dirigirlos desde otro departamento donde no sabemos cuáles son las necesidades.
La rareza de que Evo Morales, a pesar de que nació en Oruro y sin embargo nunca se preocupó ni por Oruro y lamentablemente al Chapare solo lo convirtió en un centro de narcotráfico, eso no es amar a su pueblo. No, más aún va a querer amar Bolivia y eso es un mensaje claro, descentralicemos para que cada región pueda llevar adelante su política. Nosotros tenemos un compromiso que hasta en 2 años de gestiones la educación y la salud debe estar totalmente descentralizada. Debe llevarse adelante la salud y la educación en función de su realidad en cada región, con recursos, pero sobre todo con competencia. Debemos modificar la Constitución. Debemos tener una modificación que incluya a todos los bolivianos, que sea un escenario de consenso para todos los bolivianos, encontrar el punto de encuentro y ser esa esperanza que tenemos todos de generar un solo texto que refleje lo que somos los bolivianos. Estamos hablando de 2 cosas fundamentales, ¿no? Transformación no es lo mismo que cambio. Así es. Punto número 1. Y punto número 2, la descentralización, que nos parece importante. Es un tema que quizás se lo ha ido buscando por años, pero lamentablemente no ha tenido resultados, ya por cuestiones de políticas de Estado, por el mismo modo de pensar o de tener establecido un punto de vista político de parte de una organización política, bueno, en este caso de gobiernos anteriores. Y es viable hacer esto, pero siempre y cuando haya una modificación constitucional. Hay competencia. Para las otras regiones, porque es el manejo político y es lo que nos ha acostumbrado. Entonces, creo que eso de descentralizar es fundamental. Y la modificación debe ser también basada en líneas generales y establecida con la Carta Magna de la descentralización total para que podamos tener realmente un Estado con estabilidad democrática, social y política. Estamos con nuestro invitado Luis Fernando Camacho, él es candidato por la organización política Creemos. Estamos conociendo su plan de trabajo, estamos conociendo un poco qué es lo que ellos van a hacer en esta campaña y en estos días, semanas que quedan para este proceso electoral. Hace rato hablaba de tecnología y eso es importante y con la pandemia lo hemos palpado como ciudadanos de a pie, que Bolivia pues no está preparado en ese rango. No sabemos si es por una falta de política de Estado, no hubo interés de parte de las anteriores autoridades. Bueno, son muchos aspectos. La pandemia realmente, como quien dice, nos ha pinchado bastante en la parte donde más nos iba a doler, y así ha sido. En la parte tecnológica, en el tema de salud, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo es posible que hasta ahora Bolivia no pueda tener un equipo de científicos? ¿Cómo es posible que Bolivia hasta ahora no pueda tener fábricas o científicos que puedan crear vacunas? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Ustedes han pensado también en eso? Claro, y además el MAS ha hecho unas inversiones tan grandes que no funcionan absolutamente para nada en función de la inversión que existe, y hay hasta plantas nucleares, hay fábrica de computadoras, hay lo que es el satélite, y no está funcionando en función de lo que es la realidad de la inversión. Creemos que la reorganización del gasto, de la inversión, debe darse en función de esos pilares. La tecnología no solo debe darse en la salud, no solo debe darse la salud en la tecnología para poder generar esperanza en el pueblo, debe darse en todos los niveles, en la justicia, debe darse en la selección de las personas que usted elige en la justicia, que elige para fiscal general, que elige para los entes de regulación, que elige para los entes de corrupción, contra la corrupción. El pueblo debe tener transparencia. Nadie tiene por qué definir entre 4 paredes si está gobernando para el pueblo, está manejando plata ajena. O usted cuando hace un negocio con alguien se esconde a sus espaldas. No.
No le esconde nada, eso es la transparencia. Y eso es la tecnología, ser transparente y dar la tecnología al pueblo para que pueda ser expectante de todo. Dar la posibilidad de tener internet gratis, pero absolutamente en todas las escuelas fiscales, en todas las universidades públicas. El acceso a la tecnología nos da la posibilidad de llegar al avance y al desarrollo. ¿Cómo vamos a fortalecer el tema educativo? Es una gran preocupación. Lamentablemente en este tiempo, y eso pasa con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, con los hijos de nuestros amigos, cuando les hablamos de historia, no saben nada de historia, y si no conocemos la historia de un país, es muy difícil apuntar hacia el futuro, qué es lo que queremos tener. Entonces, ¿ustedes han visto cómo va a ser el sistema educativo en caso de ser gobierno? Claro que sí, y básicamente, como le decía, la descentralización es fundamental para que pueda tener cada región la autonomía plena de poder decidir cómo va a ser su educación. Pero sobre todo, nosotros tenemos que llevar adelante un proceso educativo histórico. ¿Por qué? Porque esto nos ha servido para demostrar que Evo Morales ha usufructuado de la falta de educación de mucha gente, de una forma realmente inhumana. Yo le digo, porque cuando yo me reunía con la gente que en su momento apoyó a Evo Morales en la ciudad de La Paz, cuando renunció me decía, nos mintió, nos decía que el sol se iba a esconder si él se iba. Y eso es parte de la realidad de los bolivianos. Nosotros no podemos tener esos bolivianos que todavía tengan ausencia del conocimiento real de lo que está pasando en el país. Y la educación es básica. Pero nosotros hemos planteado lo que es el Ministerio de los Valores, de la familia, de lo que es la juventud, porque no solamente necesitamos la educación con fuertes valores, necesitamos una familia fuerte. Necesitamos sentar los valores a la familia. Necesitamos sentar los valores a la familia y vamos a disminuir la droga, la corrupción, la prostitución, el aborto, absolutamente todo. Nosotros no tenemos por qué hablar de si se va a aprobar o no el aborto, por Dios. Eduquemos a la gente y démosles condiciones a la gente para que no llegue a ese escenario que es lo triste. Busquemos cómo prevenirle la enfermedad y no cómo curarla la enfermedad. Entonces creo que la educación va a ser algo que va a revolucionar estos 5 años porque tenemos que devolverle al pueblo la dignidad de saber qué es lo que va a decidir en función de su conocimiento. Sin educación no hay futuro. No hay futuro en ningún país. Otro tema que también nos gustaría saber, ustedes están visitando región por región y hacen obviamente un constante quizás diagnóstico de cómo está cada departamento. Desde el punto de creemos, ¿cómo está Oruro? Lamentablemente, la base de las encuestas que hacen constantemente los partidos y que viralizan tienen confundida a la población boliviana. Pero más que confundida, ya tienen molesta. No solamente por lo que hace ahora, sino porque lo vio en los 21 días y lo vio en el anterior proceso. Que no hay una lógica real. Yo recuerdo que llegaron con unas encuestas realizadas durante los 21 días de que Evo Morales no iba a renunciar y que tenía fortaleza para quedarse y se quedó solito. Hasta el señor Guarachi, que está ahora con él, pidió su renuncia el día sábado antes de su renuncia formal que hizo Evo Morales. Y eso fue a través de la unidad del pueblo. La unidad del pueblo se genera en base a un compromiso que hay con la democracia y el país. Es muy difícil cuando usted tiene lamentablemente encuestas que pagan a pedido del cliente y salen por todos lados. Tienen al pueblo confundido. Hoy es el momento en que el pueblo se olvide de querer generar el voto útil. ¿Para qué? Para que el movimiento al socialismo vuelva, porque ha generado la posibilidad de poner a un hombre que ya ha renunciado y 3 veces, para que vuelva a renunciar y Evo Morales vuelva. Eso es lo que quiere Evo Morales. O a una señora que ha sido permisiva frente a aquellos actos de corrupción, violación y realmente ha habido atrocidades en los bloqueos inhumanos y ha muerto gente en todo el país y no ha hecho nada. Se ha sentado a negociar con el delincuente y nadie ha dicho por los 40 muertos. Entonces, ¿con quién me voy a sentar a discutir una encuesta si cuando todos sacan y hacen sus cálculos en función de sus intereses? Este es el momento en el que el pueblo va a asumir la responsabilidad histórica de lo que es Bolivia en base a lo que quiere para su país y no a lo que los políticos de la vieja política le están diciendo que tienen que hacer con un simple sentido: generar el miedo y generar que hay una esperanza, cuando esa esperanza ya nos demostró que el pactismo es la única garantía que le puede dar a Evo Morales. Sí, pero quiero retrocedamos en la pregunta, lo que le decía. ¿Cómo Creemos ha visto Oruro? ¿Cómo está Oruro para Creemos? Muy bien, como le digo, lo vemos en las calles.
No lo vemos en las encuestas, lo vemos en las calles, desde el recibimiento. Hablo de desarrollo, hablo de Ahora infraestructura. sí. Bueno, lamentablemente Oruro, a pesar de tener un amplio desarrollo comercial y un potencial, hasta ahora se han generado las condiciones que Oruro necesita para poder desarrollarse. Y no se trata simplemente de decir hay un proyecto y te lo doy, ejecutarlo y darle la esperanza de que funcione. Puerto Seco, el ferrocarril, no tienen un hospital digno en Oruro. La tristeza de que cuando generan la necesidad de salir a otro departamento para buscar un sistema de salud, no es posible que tenga un departamento potencialmente comercial, trabajador y que no le dé por lo menos la dignidad de tener un hospital donde ir a internarte, a hacerte ver. Eso es no tener dignidad, y eso es triste para un pueblo. O ver en las calles que todavía faltan condiciones para poder darle a un pueblo lo que necesita para seguirse ampliando. Entonces creo que hay mucho por hacer por Oruro, mucho por hacer por su gente. La gente, el pueblo refleja claramente el compromiso por el trabajo y amor por su tierra y por Bolivia, y hay que darle la posibilidad de seguir soñando. Dentro de su propuesta general como partido o como organización política, ustedes tal vez están tomando en cuenta también la realidad de cada departamento para, obviamente, trabajar en temas específicos. En el tema de Oruro, por ejemplo, el tan ansiado Puerto Seco, el tema de la reactivación del ferrocarril. Antes Oruro era una potencia en el tema de comunicación vial, y obviamente el ferrocarril ha sido un pilar fundamental para el desarrollo del departamento de Oruro, que hoy obviamente está truncado. Teníamos una ruta tan importante como era la de Cochabamba, Oruro, que ahora no funciona absolutamente para nada. De todas maneras, imagino que ustedes han pensado también en esos detalles, la parte comercial, el tema de la minería, la metalurgia, que también son potenciales únicos que tiene el departamento de Oruro. Así es, y no solamente porque tenga el potencial en lo que es la minería, sino de que siguen produciendo o siguen teniendo forma de producir, pero sin embargo los recursos no lo llegan. Más allá de qué propuesta hay, está en la sabiduría de escuchar al pueblo, porque las propuestas están, como usted la ha dicho y como yo se la dije anteriormente, en función de darle condiciones para poder desarrollarse, desde la salud, el hospital, desde Puerto Seco, desde la tecnología, pero sobre todo, como le decía, darle la posibilidad de que generen condiciones. ¿Y cómo es? Es con inversión. El Estado sigue mintiendo de que va a invertir y hace inversiones monstruosas que no generan ese desarrollo que necesitamos. Hacen política. La planta de Uria, $1.000 millones, 450 empleos. ¿Cuántas escuelas hacían? ¿Cuántas fuentes de empleos hacían? Por hacer política no hacen lo que necesita el pueblo. Y eso está en el plan de gobierno. Realmente palpar lo que necesita cada una de las regiones. Y en el caso de Oruro, básicamente usted lo decía, desde la minería, desde lo que es la posibilidad de explorar, exportar, desde Puerto Seco, desde lo que es la educación, el hospital. Creo que hay un sinnúmero de cosas todavía por hacer por Oruro. ¿Qué opina del litio? El litio es una realidad y eso hay que explotarlo, pero hay que explotarlo con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? De que necesitamos $5.000 millones para poder generar desarrollo. El que le diga que el Estado lo va a poner es una mentira. No la tiene la plata. Y eso hay que generar condiciones. Veamos quiénes pueden, el empresariado boliviano. Necesitamos $5.000 millones para explotar el litio. Quien venga y te diga el Estado lo va a poner, seguimos en el mismo discurso comunista, socialista, de que el Estado lo va a hacer. No hay plata, y no solo Bolivia, el mundo no tiene plata. Pero si nosotros generamos condiciones, seguridad jurídica al inversionista, podemos invertir. Hagamos alianzas público-privadas. Hagamos alianzas público-privadas y generemos equilibrio en la inversión, pero sobre todo que en ese acuerdo esté la posibilidad de dejarle a cada región la posibilidad de tener ese ingreso que produce la región. Una alianza público-privada no es lo mismo que privatizar, ¿verdad? No, para que entienda un poquito la gente. Para nada. Los bienes son del Estado, los recursos son del Estado. Cuando usted habla de una inversión público-privada es cuando yo le digo a usted, yo tengo este terreno, vos invertí, construí y ganamos. ¿En qué porcentaje? En este porcentaje. Pero los recursos siguen siendo de los bolivianos. Lo que busco es quien venga e invierta. Son los famosos contratos en los cuales también hay riesgo compartido, porque si usted no le genera las condiciones y seguimos diciéndole al inversionista que vamos a someter las decisiones de los conflictos a nuestra justicia que está corrupta, nadie le va a traer $5.000 millones, ni el boliviano peor de afuera.
Si nosotros le generamos las condiciones de que el mundo vea que Bolivia ha liberado sus mercados, que Bolivia se ha abierto al mundo para llevar sus productos, para entrar en un escenario donde se discuta y se realicen verdaderas políticas de conflicto como es el Banco Mundial para generación de conflicto, va a generar posibilidades y hagámoslo realidad y explotémoslo bajo la inversión público-privada, generándole condiciones al sector privado que invierta y obviamente los recursos son de los bolivianos. Desde Creemos, ¿cómo podemos fortalecer el tema turístico? ¿Cómo podemos fortalecer el tema deportivo? Porque lamentablemente Bolivia en el deporte está al último. Tenemos una riqueza impresionante en cuestión de atractivos turísticos, pero no sabemos explotarlo. Es una industria, como dicen, sin chimenea, que nos puede dar réditos más que una industria haciendo mucha inversión. Entonces, ¿ustedes tienen alguna política respecto a estos dos temas? El mismo sentido de lo que es la apertura de mercado y lo que significa el desarrollo y las condiciones del inversionista, no solo va a hacer que el inversionista nacional quiera invertir, porque para hacer centro turístico hay que invertir. Y lo hemos hecho en el Beni, el proyecto, lo hemos hecho en distintos departamentos que creemos que necesitamos hacer las inversiones para desarrollar turismo y obviamente lo vamos a hacer como de acuerdo a las necesidades con alianza público-privada o las inversiones que se hagan tienen que darse en función de la realidad, de la estabilidad jurídica que tenga un país. Y tenemos pensado que en 5 años por lo menos doblemos, porque no le voy a decir que vamos a llevar a 10 veces más el turismo, va a costar. ¿Por qué? Porque Bolivia es hermosa y tiene muchos lugares para poder pasear, conocer y explotar el tema turístico. Oruro históricamente, Potosí históricamente, pero necesitamos quien invierta en condiciones. ¿En qué? Desde las líneas aéreas que hagan posible venir, desde el transporte, desde el aeropuerto hasta acá que hagan posible venir, desde las agencias de viaje que pertenecen a la pequeña y mediana empresa que te generen el centro turístico y el circuito, necesitas inversión. Y eso no lo vamos a hacer si no generamos las condiciones. Por eso le decía, hay que generarle las condiciones como Estado y dejar de mentir que el Estado va a ser el que va a poner todo. Eso es seguir mintiendo, es demagogia. Hablemos de un tema que les importa bastante a los orureños, el Carnaval de Oruro. ¿Cómo potenciamos el carnaval? Como le digo, ¿usted ha visto la cantidad de gente que viene al Carnaval de Oruro de afuera? Claro. La cantidad de divisas que traen. Yo lo comparo, salvando las diferencias, en Santa Cruz como Samaipata. Llega tanto europeo como llega a Oruro a ver semejante obra de arte. En Samaipata llega obviamente porque hay también historia, pero Oruro es referente en el mundo de su carnaval. Necesitamos darle condiciones a Oruro para que pueda explotar ese centro turístico. ¿Y cómo se sienta? No imponiendo reglas. Siéntese con su alcalde y siéntese con su gobernador, siéntese con la gente que organiza el carnaval, siéntese con la ciudadanía y escucha a su gente. No se trata de imponer, necesitamos entrar a un escenario del consenso para poder llevar adelante las mejores políticas en base a la realidad. Yo le puedo decir, yo le propongo esto. El mejor escenario es que el departamento proponga y el Estado le cumpla. Es complicado aquello, pero veremos qué es lo que pueda pasar más adelante. Estamos llegando ya al final de esta entrevista. Estamos con Luis Fernando Camacho, quien es líder de la organización política Creemos. Él está en la ciudad de Oruro, nos está visitando en el matutino La Patria y hemos conocido bastante su propuesta en relación a estas próximas elecciones generales 2020. Antes de la despedida, Luis Fernando, ¿qué le podemos decir al ciudadano? ¿Qué le podemos decir a los bolivianos? ¿Hay esperanza todavía en los partidos políticos? ¿Hay esperanza todavía en los líderes jóvenes, tal el caso suyo, para que esta Bolivia quizás pueda pensar de una manera distinta y Bolivia pueda apuntar el norte a algo más seguro donde todos podamos tener dignidad para vivir en el tema salud, en el tema económico, tengamos la seguridad de vivir en un país pacífico, que es lo que queremos? Claro que sí. Primero que nada, dividir los mensajes, porque el primero, que es de la pandemia, es una situación en la que todos estamos en riesgo, es la vida de los bolivianos, y es la vida de los bolivianos que tenemos que cuidar, y en ese sentido todos debemos tener la posibilidad de ayudarnos entre todos. Tenemos una ausencia total que nos dejó el movimiento del socialismo y que nos tiene actualmente el gobierno. Démonos la mano entre todos, sin ver colores políticos ni intenciones. Generemos el escenario del 21F en la parte política, que significa la unidad entre bolivianos.
donde los bolivianos levantamos una sola bandera, la rojo, amarillo y verde, donde profesamos una misma fe, la fe en Dios, donde profesamos un mismo amor, amor por Bolivia, donde profesamos la misma unidad, unidad entre bolivianos. Necesitamos generar esperanza a Bolivia y podemos ser referente una vez más en el mundo entero de lo que es la unidad, el amor, la fe y la esperanza de todo Bolivia. Que el racismo que impuso el gobierno del movimiento al socialismo no vaya más. Necesitamos los bolivianos hacer una sola Bolivia y eso es en unidad. Con divisiones no se construye país, se construye en unidad y esa unidad se hace con amor, con esperanza, sin odio, sin discriminación, con el simple compromiso de hacer por sacar a nuestro país adelante. Bajo esa lógica, el compromiso, no solamente de lo que creemos como esa alternativa de sacar a la vieja política, sino darle la esperanza a los bolivianos de que tengamos una nueva Bolivia y que le podamos dejar a nuestros hijos un país donde podamos vivir todos en paz y que ellos puedan disfrutar libremente, sin corrupción, sin narcotráfico, sin violación, sin dictadura. Un país donde podamos libremente hacer nuestro negocio, nuestro trabajo, donde podamos ir a trabajar sin miedo a que nos asalten. Necesitamos cambiar Bolivia y eso es con esperanza. No perdamos la esperanza, que mucha gente la perdió en los 14 años y la recuperó en 21 días. Todavía quedan 46 días para poder llevar adelante a otro país ese compromiso. Lo hagámoslo todos en unidad. Y generemos un mensaje más al mundo entero de que Bolivia no solo fue capaz de sacar una dictadura, de que Bolivia se unió una vez más por tener una nueva Bolivia. La palabra de Luis Fernando Camacho, líder de la organización política Creemos, rumbo a las elecciones 2020. De esa manera hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecerle a Luis Fernando por su presencia en la capital del folclore de Bolivia. Espero que no sea la primera ni la última que nos visita. Me imagino que va a haber un cierre de campaña que va a ser también muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, pero esperemos tenerlos nuevamente acá para que podamos también un poquito disolver las dudas, las propuestas que también nosotros como Matutino La Patria, esta fase que se vuelve cada día más caliente con el tema político y las elecciones del próximo 18 de octubre. Será hasta cualquier momento. Buenas tardes.